Diálogos frente al espejo. Buscamos transmitir la honestidad del primer vistazo al despertar por la mañana, sin adornos, maquillaje o filtros. El espejo como una ventana al mundo más profundo de quien se refleja, o quizá como un laberinto confuso, distorsionado, deformante, que aumenta y enfoca nuestros defectos y virtudes. Nuestra búsqueda es para fragmentar las miradas y unirlas en una enorme bola disco con miles de reflejos, cual caleidoscopio formando miles de figuras. ¿Y tú, qué es lo primero que ves cuando te miras al espejo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Estamos bien contentos, estamos grabando aquí en la Cochinita Monforte, en Miguel Palacios número 3, en el centro de Jalapa, Veracruz. Y bueno, estamos casi finalizando la temporada, estamos muy contentos de todas las personas que nos han acompañado, que se han tomado el tiempo, no solamente de estar acá con nosotros, sino que han estado viendo los videos, compartiendo, generando comentarios. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, la invitada del día de hoy me emociona mucho. Tuve la oportunidad de conocerla hace no tanto, ¿verdad? Pero me parece una persona bien interesante y que no quería cerrar la temporada sin tenerla acá con nosotros. Y bueno, te agradezco mucho tu tiempo. Ella es Diana. Y Diana es actualmente la directora de la Facultad de Sociología. Ahorita vamos a ahondar muchísimo más en toda su labor curricular. Y bueno, quisiera darte la bienvenida primero. Dianita, muchas gracias por tomarte el tiempo. Gracias a que ti. hayamos podido coincidir. ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy contenta también de formar parte de este proyecto. También me emociona poder compartir, ¿no?, un poco de la trayectoria académica, profesional, y siempre pienso que estos espacios son una oportunidad para posicionarme ética y políticamente acerca de cómo percibo la realidad, qué hago, y visibilizar también, por supuesto, desde mi condición como mujer, pues también la actividad profesional y académica. Así que muchísimas gracias por el espacio también. Ay, qué chido, qué bueno que estás acá. Y claro, justamente eso era lo que quería, ¿no? Que pudiéramos tener una visión mucho más, o sea, claramente vamos a terminar teniendo una visión sesgada de la realidad, pero el hecho de conocerte de este lado tiene que ver con ampliar nuestra visión, ¿no? Porque no solamente eres un puesto en una institución, ¿no? No solamente desempeñas un cargo, no solamente eres una profesión, eres un ser humano que tiene un montón de aristas y visibilidad. Entonces, justamente eso es lo que queremos conocer de ti. Y una de nuestras preguntas principales o medulares es: ¿qué es lo primero que ves cuando te miras al espejo? O sea, ¿cómo te defines actualmente? ¡Wow! ¡Qué gran pregunta! Bueno, pues veo una mujer que tiene muchos retos en el día a día, en específico en estos últimos años que me encuentro pues justamente en la administración de la academia, de la Universidad Veracruzana. Pues siempre me pregunto, hoy qué va a pasar, qué retos y qué desafíos van a haber, porque siempre hay cosas nuevas, siempre hay varias situaciones que enfrentar, y pues siempre inicio justo mi día pensando en que lo tengo que disfrutar. Si es algo que a mí me gusta, que a mí me apasiona, pues no importa qué retos y qué desafíos, porque al final del día siempre van a haber aprendizajes. Entonces, pues tal vez mi postura es muy positiva, muy echada para adelante. Entonces, pues así necesito arrancar, porque si yo misma me veo y digo, ay, hay que ir a trabajar, a ver qué problemas van a haber, hoy qué me espera, yo creo que entonces ya hay una predisposición corporal, mental, psicológica del día. Entonces, más bien, pues con toda la actitud, con toda la emoción también de lo que se va a aprender. Entonces, pues así comenzamos el día, ¿no? Súper. Oye, ¿y cómo inicia tu formación? Porque tú eres de Mina. Así es, sí, soy del sur de Veracruz. He estado leyendo que haces mucho trabajo de investigación que tiene que ver con eso. ¿Cómo logras vincularte? Porque llegas y estudias acá en Jalapa. Sí, es correcto.
De hecho, esto que quiero compartirte, nunca me imaginé que iba a vivir en Jalapa, que iba a estudiar en Jalapa y mucho menos que iba a trabajar en la Universidad Veracruzana, porque después de la preparatoria, un grupo de amigos, amigas, nos preparamos para los estudios universitarios y pues primero consultar con la familia, pues como ven, a mí no me gustaría quedarme en Minatitlán, pues sí tengo intenciones de salir. Y pues pensando en las posibilidades económicas de la familia, lo primero que se nos ocurría, pues ¿por qué no hacerlo en Tabasco? Mi familia es chiapaneca, bueno, la familia materna. Mira. Entonces mi mamá y toda su familia vivía cerca de un pueblito que se llama Reforma, en Chiapas, y quedaba media hora de Villahermosa, Tabasco. Entonces, pues mi primera elección profesional había sido en la UJAT, estudiar en la Universidad Autónoma de Juárez en Tabasco, y pensaba, pues claro, eso va a ser muy accesible porque los fines de semana mi familia viene o yo regreso a Minatitlán, pero nunca pensé en salir más allá de un radio pues más pequeño. Y todo se fue complicando porque en el momento en que todos los amigos nos reunimos a hacer la ficha de inscripción y demás, yo no pude, la computadora se trabó, el sistema, lo que tú quieras, el destino, pero no fue posible hacerlo. Entonces pasó el tiempo y yo pensaba, pues si no este año trabajo y al siguiente veo qué hago. Y en una tarde, recuerdo mucho a una muy querida amiga que se llama Jennifer, me habló y me dijo, oye, ¿qué vas a hacer? ¿En dónde vas a estudiar? ¿Qué has pensado? Y le dije, pues, ¿sabes qué, Jenny? Yo no pude llenar mi ficha. Todos mis amigos y amigas, pues, la llenaron en la UJAD y yo no puedo. No sé qué pasó. Y me dice, ¿sabes qué? Mañana es el último día para la UV. Y yo así como que, claro, la UV, ¿no? Y yo le decía, oye, Jenny, pero es que la UV... Pues aquí en Minatitlán solo hay ciencias de la salud, en Coatzacoalcos pues el área técnica, ingenierías, y yo me percibo luego como toda una humanista y me encanta la educación, pero aquí no hay esas opciones, y si las hay en Coatza y en escuela privada, y pues mi familia era una defensora de la escuela pública, de la educación pública, ¿no? Entonces... por esa amiga, esa conversación que tuvimos, pues me decido al siguiente día a llevar mis papeles, a meter la ficha para la Universidad Veracruzana, y dentro de las opciones, pues veo que pedagogía está en Veracruz, en el puerto, o en Jalapa. Entonces me quedé, Jalapa, ¿por qué no lo había pensado antes, no? En la capital del estado, y empecé... pues también a acordar con la familia por estas limitaciones también económicas de si era viable o no, y al final pues llevé mi ficha para la Universidad Veracruzana, y cuando salen los resultados pues todo el grupo de amigos se organiza y todo. Yo estaba realmente despreocupada porque no lo tenía muy claro, o sea, no me había sentado a pensar ese futuro próximo de los estudios universitarios, y de pronto todo el mundo con los resultados, yo quedé en la UJAD, y yo quedé en la UPB, yo quedé en la normal, y yo dije, yo ni siquiera estaba pendiente de las fechas, de los resultados, nada, cuando uno de mis amigos me dice, ¿qué crees? No, Quedaste en la UB en pedagogía. Y entonces pues yo dije, ¿y ahora qué hago con el resultado, no? Ahora, ¿cómo? Pues la vida cambió, los planes familiares cambiaron, y pues mi familia la verdad es que me apoyó bastante para que este sueño fuera posible, pero no estaba en un inicio contemplado este plan. Entonces pues sí es una historia bastante, es una anécdota muy pues muy satisfactoria, ¿no? Porque no me imaginé todo lo que yo iba a poder hacer, y a todas las personas que me acompañaron en este proceso en la Universidad Veracruzana. Oye, y de entrada tú sabías que querías estudiar pedagogía. Sí, yo desde chiquita jugaba a la maestra, me encantaba mucho pues la educación, y yo desde la prepa pues me daba mucha curiosidad cómo cambia el comportamiento humano a partir de un proceso de aprendizaje, bien para la cuestión como disciplinaria, como el adiestramiento, o sea, puedes manipular a una persona o puedes realmente tener un proceso
como de emancipación, de generar personas políticas, ¿no? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención eso, como los procesos cognitivos, y al principio decía, me gusta como la psicología educativa, la pedagogía, las ciencias de la educación, y pues hice un viaje con mi papá para ver escuelas normales, incluso en Tlacotalpan, pero yo viendo la malla curricular le decía, es que yo quiero algo más, algo que tenga que ver con la investigación. Y mi papá me dice, es que no te entiendo, ¿qué quieres? Pues aquí están las normales, ¿qué más quieres? Y pues ya investigando justamente dije, no, yo creo que pedagogía va a ser mi área de formación, ¿no? Wow, ¿y cómo trazas ese puente entre la pedagogía y la sociología? Y digo, no es que estén desvinculados, pero ¿cómo hay esa unión, digamos? Bueno, también es algo que no estaba como en el camino profesional, porque cuando yo entro a estudiar pedagogía, en primer semestre tuve una maestra peruana muy valiosa para mí, la respeto mucho, la admiro mucho, ya no se encuentra en este plano terrenal con nosotros, pero ella marcó en mí algo muy importante. Era una investigadora, trabajaba en el Instituto de Investigaciones en Educación, y cuando yo la conocí, era una persona muy apasionada. O sea, en sus clases ella transmitía una verdadera pasión por la educación y por la investigación. Yo cuando lo conocí le dije, yo quiero ser su asistente, yo quiero trabajar con usted. Y lo que me gustó mucho de ella es que jamás cuestionó, pues usted va entrando, está en primer semestre, siempre en general, pues el servicio social o las estancias son de cuarto semestre en adelante, que ya tiene uno un bagaje pues más amplio de la carrera, de la disciplina, y ella jamás vio ninguna limitación, ¿no? Dijo, claro, por supuesto, le interesa, pues incorpórese al trabajo. Entonces, en un primer momento yo estuve en el Instituto de Investigaciones en Educación como becaria, como asistente, hacía de todo, y después hice la maestría ahí en investigación educativa en un área que tiene que ver con educación ambiental. Entonces, el proceso formativo pues implicó tener una mirada crítica al capitalismo, a la producción, al consumo, a cuestionarnos que el sistema educativo y otras estructuras pues justamente patriarcales, ¿no?, colonialistas, nos imponen un modelo de vida, un modelo de consumo. Entonces todo eso también está ligado mucho a la sociología, a lo que se discute en esta disciplina. Y bueno, pues me sale una convocatoria en sociología, justamente cuando el doctor Hipólito estaba en la administración pública. Deja 2 de sus materias, que eran Introducción a la Sociología y el Riesgo Ambiental, que me encantaba, disfrutaba tanto impartir esa materia, y la de Intervención Social. Y entonces es a partir de esa convocatoria que yo concurso a un examen y empiezo a dar clases en la Facultad de Sociología, y muy ligado a lo que yo había trabajado en la maestría. Mi investigación tuvo que ver con representaciones sociales del consumo en la colonia petrolera de Minatitlán. Entonces, para todavía están tener ahí ese unidos, vínculo. claro. Sí. Oye, ¿y cómo son el ambiente de clases en la Facultad de Sociología? Porque aparte, o sea, son parteaguas para cosas importantes los sociólogos, ¿no? Estos pensadores de cómo nos estamos desarrollando, cómo son esos ambientes, cómo llegan los estudiantes a las generaciones a las que has podido atender como maestra, como directora. Ahora que eres directora, ¿también impartes clases? Sí, sigo en la docencia. Entonces está esta comunicación muy cercana con las y los alumnos. ¿Cómo vives tú ese ambiente escolar? Bueno, mira, quiero comentarte 2 momentos históricos. Es decir, antes que yo conociera la trayectoria de la facultad, esta, pues marcada justamente por el pensamiento marxista, siempre ha sido una facultad muy abierta a los movimientos sociales, a las protestas, a las luchas. Campesinos, obreros, petroleros han estado en el punto de la discusión y de la reflexión. Entonces ya la facultad, digamos que tiene esta
trayectoria implicada, ¿no? Esta responsabilidad social con las problemáticas. Y pues cuando yo llego, pues obviamente que hay un cambio generacional, porque anteriormente quienes estudiaban en esta facultad eran personas trabajadoras, ya eran personas adultas. Ah, o sea, gente que tenía un trabajo y además estudiaba. Así es. Okay. Entonces, pues de los últimos, que será 20 años, 30 años, cambió el perfil poblacional del estudiantado. Ya eran gente más joven, gente que recién egresaba del bachillerato, y pues eso trajo una nueva dinámica, ¿no? Pero siguiendo ese legado del compromiso, de visibilizar las protestas, de participar en las protestas. Entonces, en la facultad tenemos pues una población estudiantil bastante crítica, bastante implicada, bastante consciente, y pues eso a mí me ha hecho sentido, porque también a mí me ha permitido posicionar y colocar distintas reflexiones. Por ejemplo, recientemente acabamos de hacer un homenaje a Enrique Dussel, y mi participación, hubo varias en cuestión de la teología de la liberación, de la filosofía de la liberación, pero yo quise rescatar de este filósofo latinoamericano cuáles eran sus aportaciones a las pedagogías críticas latinoamericanas. Entonces, desde mi ámbito de acción, pues justo reconocer aquellas pedagogías libertadoras, aquellas pedagogías territorializadas, contrahegemónicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues creo que ha dado cabida para posicionar otras formas de ser, estar y convivir en este mundo, ¿no? Y que es súper importante escuchar estas formas de diálogo, ¿no? Uh-huh. Fue un conversatorio, ¿no? Que tuvieron una charla ahí, justamente de Dussel, ¿no? Sí, un homenaje a partir de diferentes charlas semillas. Okay. Y lo que pretendíamos era justo sembrar esa semilla de la inquietud por conocer esta obra de este gran pensador, pero sobre todo, pues si se me permite compartir, lo que él posiciona es una pedagogía de la alteridad, es decir, el reconocimiento del otro, de la otra, a partir de mi mirada. Por ejemplo, esto que tú estás haciendo en este programa es a ver cómo me reconozco, Gina, a través de las charlas, de los diálogos, de que la otra persona se permite ver, y entonces nos reencontramos. Seguramente de todo lo que te han comentado, has tenido coincidencias, te has sentido identificada, y donde no te has sentido identificada, entonces reconoces la individualidad y la personalidad del otro. Entonces, esa es la propuesta de Enrique Dussel para la educación. Si me reconozco a través del otro, entonces yo me siento interpelado si el otro, la otra sufre, si el otro o la otra tiene una problemática. No puedo quedarme en un estado contemplativo, sino más bien tengo que intervenir, y más, o sea, él lo está planteando, por supuesto, en los sistemas educativos, o sea, cuál es el ideal de la educación, para qué nos estamos formando. Entonces, pues eso fue lo que logramos compartir el día de ayer, justo que fue el homenaje. Sí, lo vi, qué padre, qué interesante, y es una gran labor que están metiendo ahí. O sea, seguramente los sociólogos lo conocen mejor, yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero sí me metí, me eché un clavado justamente en esos temas para poder dialogarlo acá contigo, y creo que es una labor súper importante el hecho de estar haciendo estos conversatorios, estas charlas semillas le llaman. Así es, y recuperar la memoria histórica, porque por ejemplo las nuevas generaciones pueden estar o no familiarizadas con luchas sociales, con movimientos estudiantiles, y nuestra labor es siempre reivindicarlas y recuperar la memoria histórica, porque eso nos da identidad. Justo algo que dice Enrique Dussel es que tenemos una vena de nuestro ADN colonizado, oprimido, subalternizado, y si no lo hacemos visible, entonces no reconocemos nuestra identidad histórica. Sí. Entonces, cuando reconocemos que hemos sido objeto de dominación, de colonización, que pensamos y hemos sido educados desde preescolar, con un pensamiento europeo,
no estamos advirtiendo nuestra historia justamente de dominio, nuestra historia en donde hay relaciones de poder. Entonces no podemos ser seres emancipados, emancipadas. Entonces es algo fuerte, ¿no? Es algo bien fuerte y yo traigo ahí un viaje personal con eso de la memoria histórica, porque de repente me meto en investigaciones de cosas como el teatro, la historia del teatro, y yo encuentro una fascinación con esos momentos históricos y después pienso en redactar, no sé, el proyecto y en tu justificación, ¿por qué crees que es importante? Y digo, pues no sé, o sea, a mí me encanta preguntarme qué onda, quién estuvo aquí, pero no sé realmente si esto sirve, o sea, si esto es útil, ¿no? Y creo que ahora que lo dices, esta memoria histórica nos ayuda así a identificar todas estas cosas de las que hemos ido, no solo, ¿cómo decirlo? No presas, pues, es decir, ¿no? También me clavé mucho ahora con leer sobre mujeres, ¿no? Que a lo largo de los años, pues o sea, no podían tener inquietudes culturales, no podían tener inquietudes intelectuales. Y yo a la fecha lo pienso, claro, en ese momento las mujeres estaban para procrear, para servirle al marido, ¿no? Y ahora pienso en 2023, ¿por qué carajos alguien piensa o sea, no es que esté mal tener una pareja, sino que resulta que ese se vuelve nuestro proyecto de vida. Exacto, eso es a mí lo que me impresiona muchísimo cuando tenemos un montón de cosas para estudiar, tenemos el internet, tenemos mucha información y no estamos llegando a esos puntos, ¿no? Así es. Y creo que puede ser que ahí esté el hilo de media en jalar la memoria histórica. Nadie se ha dado cuenta que venimos de sufrir todo esto, ¿no? Sí, yo creo que acabas de decir algo bien importante de cómo a partir de diferentes aparatos ideológicos del Estado, como la familia, la escuela, la iglesia, ¿no? Tenemos, digamos, una representación y un esquema de lo que debería ser un hombre, una mujer, se insertan roles de género y entonces la mujer tiene que estar en el hogar, el hombre es el proveedor, la mujer es la que es delicada, la que se hace cargo de las tareas domésticas y ese hombre pues es el proveedor, el que va a asegurar que no falte nada, el que toma las decisiones, el que es la cabeza. Y repetimos ese patrón generación en generación hasta que llega una irrupción de justo gente que dice, a ver, esto no debe ser el modelo de vida, esto no debe ser el modelo de civilización. Entonces, yo creo que justo ahora los avances que tenemos en relación a cómo nos hemos cuestionado el estado de cosas en la música, en el arte, en el teatro, en la educación. Vemos que tenemos un pensamiento colonizado porque se nos ha impuesto una forma de hacer teatro, una forma de hacer música, una forma de ser educados, una forma de ser hombre, una forma de ser mujer. Entonces, cuando se tambalea ese sistema, pues entonces entramos en una crisis y nos decimos, todo lo que nos habían enseñado no es cierto, no es así. Entonces, pues ahí sí se necesita también estrategias de contención y estrategias para advertir esa historicidad que ha sido dominada y subordinada y que ahora pues nos tenemos que posicionar. Claro, sí, tenemos que ir a la defensa de esas cosas. Y en ese sentido yo te comentaba antes de entrar a la grabación de una publicación que hiciste junto con otras dos personas, ya nos comentarás los nombres, que se titula Defensa de Derechos Laborales y Profesionales en el Magisterio Veracruzano. Las historias de Petra Calatayud y Felipa Flores en la transición del siglo XIX al XX. Sí, yo lo vi correcto. Y dije, bueno, me lo voy a echar, no tengo que leer antes de tener esta plática porque, bueno, vengo justamente de una experiencia en el espacio en el que trabajaba, donde me corren injustificadamente, y no solo eso, sino entierran mis proyectos en el sótano, ¿no? Y la verdad es que como fueron proyectos de teatro, de proyectos de investigación,
me decían cuando me corrieron, no te lo tomes personal, Gina, y honestamente me lo tomo muy personal, Claro. estoy muy molesta, ¿no? Y la onda es que cuando leí este título, dije, quisiera dialogarlo contigo, porque uno de repente duda mucho como trabajador, ¿no? Dices, pues sí, es que tienen razón, pues ya no me ocupan, pues ya me voy, ¿no? No, tienes derechos, ¿no? Así o sea, es. Y Sí. aparte eres una morra, ¿no? O sea, chiquilla, o sea, bueno, ya no estoy tan chiquilla, pero bueno, ellos ya son viejos, gente que ya sabe cómo está el sistema, ya sabe, digamos, algunas mañas, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. ¿cómo llegas tú a esta investigación? ¿Cómo la realizan? ¿Y qué hallazgos podemos destacar de este trabajo? Bueno, Gina, en primer lugar espero y deseo que te haya inspirado, porque también cuando por invitación me aproximo a la investigación, creo que lloré, tuve coraje y después una rabia, pero transformada en voluntad, ¿no? Entonces, fíjate que esta es una investigación que parte de un proyecto más amplio y tengo que darle ahí el crédito a José Manuel Pedrosa Cervantes, que además de ser un académico excepcional, es una persona muy apasionada y además es mi compañero de vida. Y pues con su asesora se escribe también este documento, o sea, parte de su tesis de maestría. Y justo como compartimos pues varios posicionamientos, compartimos nuestros trabajos de investigación, cuando yo leí su tesis, le dije, estás recuperando 4 historias, él en su tesis habla de 4 historias de profesoras en la época del Porfiriato que lucharon y visibilizaron justamente las injusticias por las que estaban pasando en su ámbito laboral, pero que supieron hacer mano de diversas herramientas legislativas, jurídicas, para visibilizarse y que seguramente inspiraron a más profesoras en la época del Porfiriato, en la escuela, bueno, lo que ahora es la Escuela Normal Veracruzana. Y a mí me llamó la atención 2 de estas historias y pues le propuse, ¿por qué no escribimos algo sobre ellas? Puntualizamos en este artículo. Y lo primero que hicimos pues es justo hacer como dibujar cuál era el contexto de la época porfiriana, cuál fue el papel de la Escuela Normal Veracruzana. En esta época era Escuela Normal Primaria de Jalapa, posteriormente tuvo otro nombre. Y la entrada de la mujer al magisterio, pues en primer lugar estaba asociada pues con estas actitudes para la docencia, como el ángel del hogar, como la maestra que puede dar clases en educación preescolar, por esa familiaridad con los niños. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, entra justo por cumplir un rol de género, porque era un currículum sexuado en ese momento. Las maestras estudiaban economía doméstica, a diferencia de los hombres que aritmética, álgebra, por ejemplo. Entonces había un pensamiento sesgado en relación a los roles de género y ciertos contenidos estudiaban las maestras, ciertos contenidos los profesores varones. Entonces, a pesar de todas estas dificultades en el currículum, en la lista de materias, reconocemos pues en este artículo estas 2 historias. En primer lugar, Petra Calatayud es una maestra muy reconocida en su época. Sin embargo, ella al estar embarazada pues pide un permiso, lleva todos sus papeles, se lo denegan y ella pues dice, esto es una injusticia, no están advirtiendo mi condición de salud, mi condición médica, llevo aquí mis expedientes clínicos donde el médico está avalando que tengo una situación riesgosa y que necesito descanso. Entonces no le hacen valer esos derechos y ella no se queda callada, porque en esa época y actualmente todavía este lema de calladita te ves más bonita, ¿no? Sigue estando presente, pues, ¿no? Y Petra Calatayud dice, no, yo no me voy a dejar. O sea,
siento que decirlo ahora puede resultar muy fácil, o uno puede decir, claro, es una injusticia, eso le tienen que dar el permiso, pero para la época eso era impensable, eso era un acto de rebeldía, porque incluso se le fue reconocida como una persona quejosa, una mujer quejosa, cuando más bien está haciendo valer sus derechos. Entonces, pues ella entra en un proceso de indagación, se avala jurídicamente y se logra dar el permiso. Y la otra historia, que es de Felipa Flores, pues también es una maestra bastante destacada, bastante comprometida. Incluso tiene 2 trabajos porque asume la docencia y le dan una dirección, pero pues se carga de demasiado trabajo, pide un cambio y le bajan el salario, que es otra de las injusticias que actualmente sigue sucediendo por el tema de la precarización laboral, y tampoco se queda callada. Entonces ella busca los medios para cómo hacer valer sus derechos a través de distintas fuentes y recursos. Se va a la Ley Federal del Trabajo y logra poder reivindicar esa lucha. Ambas lo logran. Entonces, si bien para la época ellas no manifiestan en ningún documento expresamente que son feministas, y más allá, yo creo que de posicionarse así, están haciendo valer un derecho. Están buscando los mecanismos también para que otras profesoras puedan tener esa reivindicación y no ser silenciadas, porque incluso en la historia oficial no son reconocidas. Claro. Este trabajo de reconocimiento, de hablar a través de sus experiencias, a través de sus escritos, fue por una búsqueda muy profunda en el Archivo General del Estado, pero también en el archivo de la Escuela Normal Veracruzana. Entonces, más bien esos expedientes que estaban ahí empolvados, lo que hicimos es darle voz a historias de 2 mujeres en la época del Porfiriato. Eso está tremendo, porque sí es un chorro de horas metidos, buscando, o sea, ya documentos viejos, sí. ¿No? Y luego sistematizar todo eso, escribirlo. Y bueno, yo anoté un texto que está ahí escrito: el feminismo es el hijo no querido de la Ilustración. Y fue otro bombazo así a mi cabeza, porque yo estaba realizando un trabajo con una amiga y pensábamos en las personas como que no son ahí, pues, ¿cómo se dice? Como que admiras, ¿no? Los ideales y demás, y ahí yo tenía como a Rousseau, a Marat y todo esto, ¿no? Pero sin darme cuenta que ellos, pues sí querían una liberación, pero de ellos, ¿no? Las morras allá que se queden. Así es. Y claro. Yo dije, no, ¿cómo? O sea, lo sentí personal, te digo, ahorita estoy en la etapa en la que lo político es personal, querida, así que por supuesto. Bueno, estoy en la regla, porque me pareció impresionante que ellos estuvieran defendiendo ciertos ideales que no querían para todos, ¿no? Y fue así como es. poncharme el globo, porque yo los tenía así de, no, sí, hacemos una escena donde Marat y no sé qué, y resulta que no era tan liberal, o quería liberal una parte, pero la otra no. Y esa parte, ay, es que están sacando el habanero. La cochinita se acompaña con habanero y justamente dijeron, efecto. ahorita que no hay problema. Sí. Mira, esto que acabas de mencionar sí es importante, porque te decía que estamos educados bajo un pensamiento eurocéntrico. Uh-huh. Entonces, varios autores europeos son recuperados en la propuesta educativa del Porfiriato. Uh-huh. Entonces, bajo esa lógica, la traducimos a un contexto mexicano con otras condiciones históricas, pero en esta ilustración, donde vienen propuestas renovadoras de cambio, de transformación, efectivamente están pensadas desde el patriarcado. Uh-huh. Están pensadas para beneficiar solamente a los sectores de la élite de la población. Incluso el mismo Rousseau, que a veces mis queridos y mis queridas colegas pedagogas lo asumen como un gran pensador,
Pues él lo que decía es que el ser humano cuando nace es una tabula rasa, no tiene nada y entonces hay que vaciarle información porque tiene que ser educado o educada. Precisamente Enrique Dussel lo que menciona es esa propuesta de la tabula rasa de que venimos en ceros es negar nuestra historia. Qué conveniente, ¿verdad? Para los europeos decir, no, venimos desde la nada y entonces en la escuela yo te tengo que enseñar los conocimientos que hegemónicamente impongo, que son los conocimientos necesarios y que los demás están relegados. Otros conocimientos no son necesarios. Por ejemplo, si nos acordamos, en los libros de primaria venía la tundra, la sabana, en geografía, ecosistemas que no están necesariamente en México, pero que sí en el continente europeo, y ese era el conocimiento que teníamos que aprender. Cuando uno pensaría que los libros de texto de México tendrían que hablar situaciones de nuestro país, también ya me está haciendo efecto, y de nuestra historia, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que por ahí va la discusión, que si bien la Ilustración traía ideas renovadoras, porque tampoco es que todo se tire a la basura, sí tenía ideas muy interesantes sobre cómo pensarnos, sobre la ciencia, sobre el progreso. Creo también que ese progreso material, tecnológico, infraestructura, se quedó ahí. Y el progreso no llegó hasta la parte humana, de cómo la mujer, el hombre también debe tener protagonismo, participación. La mujer, a pesar de esa Ilustración, siguió relegada. Entonces, por eso decimos, el feminismo es el hijo no deseado de la Ilustración, porque al haber una apertura, una ventana de progreso, pues hubieron mujeres que dijeron, pues entonces yo también voy a cuestionar el establishment, es decir, voy a cuestionar el estado de cosas, voy a cuestionar lo que se ha impuesto como modelo de vida, lo que se ha impuesto como conocimientos que necesita saber una persona. Y entonces pues surge también un grupo de mujeres que empiezan a advertir su condición histórica, advertir que hay una asimetría en el poder, ¿no? Exactamente. Me parece súper importante no solo dialogar de esos temas, sino tenerlos súper presentes nosotras, porque de repente nos quedamos como sin herramientas, ¿no? Sin armas, decir, pues sí, es lo que tenía que hacer, ¿no? O sí, es lo siguiente en la vida, ¿no? Y justamente cuestionar. Yo recuerdo haber visto películas y leído libros justamente de estas ideas de Rousseau, ¿no? Viene en blanco el ser humano, hay que meterle cosas, ¿no? Pero metámosle lo correcto, no se preocupen. Entonces, y yo me acuerdo de ese ideal y yo dije, puta, tiene razón, o sea, ¿no? Venimos en blanco, ¿no? Entonces, pero creo que también tiene que ver en cómo te lo plantean, ¿no? Porque la onda es que lo ponen como no digo que justamente, como dices, no, la Ilustración no traído cosas buenas, sino más bien hay que poner un punto crítico también sobre eso que ya creemos que está bien y que está consolidado. Sí, porque digamos que dentro de las propuestas innovadoras, pues tienen que ver con algunas ideas liberales, democráticas, ¿no? De ir rompiendo con los estamentos monárquicos, ¿no? De ir pensando en la figura de un Estado nacional. Pero yo creo que para la época hubo varios avances, por supuesto, en el pensamiento, pero siempre ha habido una deuda histórica con las mujeres, de reconocer sus derechos. Entonces, eso es algo que venimos arrastrando y que si no lo advertimos, por eso todavía hay muchas mujeres que siguen legitimando violencias, que las naturalizan, porque no han hecho esa tarea de ver su pasado histórico y porque es algo complejo también, ¿no? Sí, es muy impactante cuando te metes justamente a eso, ¿no? Y cosas que aceptabas, las relaciones que generabas tienen que cambiar y se vuelve un enfrentamiento que no sabes si quieres jugártela, ¿no? Porque ahora se vuelve incómodo, porque ahora si la mujer levanta la voz, si la mujer piensa hacer una defensa de sus derechos,
posicionarse. Hay un estereotipo también, ¿no? Un estigma y Claro. a veces genera también como que ciertas divisiones, ¿no? Oye, tengo aquí anotado para preguntarte, ¿tú tienes alguna experiencia que consideres como de fracaso que haya llevado a recuestionarte el sentido de la vida? Y no solamente el sentido... Ay, Dios mío. No solamente el sentido de la vida, sino las ganas de vivirla, pues. O sea, hay momentos, no sé si te haya pasado, pero momentos en la vida donde algo sucede, se caen proyectos, incertidumbre laboral, económica, profesional, muchas gracias. Y de todo, y donde uno dice, ya me quiero ir, ¿no? No sé si te haya pasado alguna situación así. Bueno, sí, varias veces, por supuesto, porque como te decía, a veces en esta actitud proactiva que siento que me caracteriza, pues a veces llego y quiero proponer muchas cosas, pero la institución, la burocracia, te lo impide. Sí. Entonces, a veces incluso entrando en dilemas éticos, porque, por ejemplo, en la función que ahora pues yo desempeño y que estoy muy agradecida a pesar de los retos y desafíos con la experiencia, siempre trato de quedarme con lo más bonito. Sí, sí. Pues a veces también hay frustración, ¿no? Hay frustración que los procesos no avanzan o si se propone alguna cosa para una parte del grupo puede ser bien, para la otra no. Entonces más bien creo que he aprendido a aceptar hasta dónde puedo, hasta dónde... Ay. Dale, es que sí, está tremendo el habanero. Sí, o sea, creo que esto de a veces querer tirar la toalla, no decir, ay, no, ya se puso muy complicado, pero después me pregunto, y bueno, en mi oficina tengo una fotografía que un amigo ahí, pues me prestó para inspirarme, y es una mujer zapatista, que aparte tiene este rostro de lucha y me recuerda todo lo que ha sufrido, lo que ha luchado, pero esa voluntad y esa convicción que se tiene que hacer, entonces me permite no rendirme, porque a veces yo creo que fue icónico tenerla ahí, pues, tener ese cuadro ahí, porque a veces sí, ya no puedo, estoy muy cansada, yo no puedo disponer de mis días entre semana para hacer algo para mí, yo necesito estar pendiente por si soy requerida, por si hay algo que urge, porque todo urge, claro, y todo te lo piden para ayer, entonces yo no puedo, o sea, cuando asumí ese compromiso, sabía que iba a estar de tiempo completo, 24/7, pero también he podido poner como mis límites, como decir, el fin de semana es para mí y ya si yo quiero involucrarme en algún proyecto, pues será una decisión personal, pero creo que poniendo como límites es que puede uno superar como esas frustraciones o a veces el hecho de decir, ya no puedo, ya hasta aquí, ¿no? Entonces creo que ha sido un trabajo bastante arduo y de introspección, ¿no? También. Y creo que esto que nos mencionas, el tener una imagen referente para ti, para recordar, como recordatorio, es bien importante que todos y todas tengamos ese tipo de referentes y vayamos ampliándolos conforme pasa el tiempo, porque ir en la búsqueda de esta inspiración nos puede dar la fuerza de la que carezco. Más les vale que quede buena esa salsa. No, de inspiración, porque platicábamos cómo ofrecer una opción a las mujeres, ¿no? A decir, ya no te claves y este compa ya no te hice caso, ya, ¿no? O sea, sí, seguimos adelante, hay un chorro de cosas que hacer, ¿no? Así es. ¿Cómo hacerles llegar esa información? Creo que es ampliando el referente, es decir, de repente nos clavamos con una persona y lo creemos nuestro centro de atención y el darles la imagen de alguien más que
en lugar de centrarse en ese vínculo afectivo, decidió ampliar su gama, ¿no? Y leyendo y encontrando a otras mujeres, creo que es bien importante por ahora para, pues, yo diría que todos y todas, pues, pero especialmente atendiendo esta deuda histórica, creo que en especial para las mujeres, ¿no? Sí, así es. Dianita, ¿cuál es tu parte favorita del día a día, de la cotidianidad, de lo que disfrutas de que, ay, este momento del día, este sí me llena de gusto? Bueno, como todavía no he dejado de dar clases a pesar de la carga excesiva administrativa, yo creo que la mayor satisfacción es, por ejemplo, cuando comparto alguna reflexión con el estudiantado y queda interpelado. Es decir, que realmente ahí hubo un proceso en que se cuestionó y que entonces hubo ahí algo que le hizo clic, que hubo una conexión. Para mí ese es mi mejor momento, porque también me tomo muy en serio la docencia, porque lo que un profesor, una profesora puede decir, puede marcarte toda tu vida. A mí me pasó así. Claro. Una profesora marcó toda mi vida, toda mi trayectoria. Entonces creo que yo puedo generar también un cambio, una conciencia, no solamente a través de lo que digo, sino también del ejemplo, sino también de mi práctica. Entonces, en la facultad pues hay distintas posiciones en el sentido de lo que nos mueve. Hay quienes les interesa y están preocupados por las infancias, por ejemplo, por la defensa del territorio, por los que trabajan en calle, ¿no? Y unirte justamente a tener a este círculo de amigos, colegas con los que puedes dialogar y que están también tan aferrados con una lucha política, con un posicionamiento ético, filosófico ante el mundo, ante la vida, me parece súper valioso. O sea, una de las cosas que también nosotros deberíamos preguntarnos, ¿quiénes son mis compañeros, mis referentes, mis amigos, mis colegas con los que trabajo? Y supongo que eso también ha alimentado en mucho tu carrera, tu trayectoria. Así es. Entonces, es eso de encontrar como el eco, de posicionar distintas problemáticas. Creo que eso también me permite darle sentido a mi existencia, ¿no? Y es una de las más grandes satisfacciones, porque también compartir con el estudiantado y que ellos se involucren, pues me genera también bastante sentido, y saber que hay también estudiantes que les preocupa la crisis ambiental, ¿no? A veces hay como ciertas preferencias temáticas y no está mal, pero por ejemplo cuando veo que alguien cuestiona, ¿no? Pues el capitalismo, que cuestiona el consumo, el mercado, las transnacionales, que se une a la defensa del territorio, pues yo creo que ahí rindió fruto, ¿no? Esa labor y esas semillitas, ¿no? Qué bonito. Oye, si tuvieras todo el poder del mundo, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer? Yo creo que todas y todos tenemos el poder. Okay. Tenemos poder, más bien hay que ejercerlo. Okay. Y creo que esa trataría, por supuesto, de ser lo más congruente posible. Creo que si yo tuviera todo el poder del mundo, trataría de ser congruente con mis ideales, con mi posicionamiento ético-político. Trataría de que hubiera cabida a otras formas de ser, a otras formas de estar, a otras formas de convivir, y me quedo con lo que dice un pensador zapatista, que es Arturo Escobar. Pues trataría que hubiera cabida para otros mundos, que otros mundos fueran posibles, ¿no? Qué bonito. Oye, quisiera, antes de ir casi a la última pregunta, preguntarte cuáles han sido los mayores retos que has tenido que enfrentar ahora asumiendo la dirección, porque platicábamos no solamente esto de la deuda histórica de las mujeres, estás en un espacio donde ejerces... estás en un espacio de toma de decisiones muy importante, ¿no? Entonces, eres mujer y eres muy joven además, ¿no? De repente eso, yo recuerdo, no sé, en mi primaria era un señor, era un don, pues era un abuelito, pues, ¿no? Y en muchos espacios
institucionales, educativos, se ve esta figura de un varón, Sí. aparte grande, ejerciendo, ¿no? Entonces, quisiera saber si has tenido que enfrentarte a retos ahí complicados en la dirección. Yo creo que de los principales retos justo tiene que ver con esto que mencionas, que a veces no hay como esta solidaridad o sororidad, incluso entre mujeres, de apoyar, ¿no? Y también, pues el hecho de tener una trayectoria a lo mejor no tan amplia como otras personas que me doblan la edad o de mayor edad, pues coloca a veces en una posición como de cierta inexperiencia. Pero digamos que ese es uno de los retos en tener pues un puesto directivo y que digan, es mujer, además no tiene tanta experiencia, es muy joven, se puede equivocar, ¿no? Yo creo que esos son como de los principales retos, pero bueno, por supuesto que hay otras voces y yo siempre he tenido como confianza también en mí misma y me apoyo de los compañeros que creen en el proyecto, que me han inspirado confianza y que acuerpan, que acompañan también. Y otro de los grandes retos y desafíos es que a veces no embona la cuestión administrativa con la académica. Por más propuestas que queramos hacer, por más innovadoras que sean, si la burocracia no lo permite, todo se viene abajo. Claro. Entonces, digamos que eso resta, eso va quitando. Y yo creo que esos son como los dos principales retos, ¿no? Que haya compañeras y compañeros que por distintos motivos no apoyen, por prejuicios o por visibilizarte mujer, visibilizarte joven o con poca experiencia, y la otra, pues los retos institucionales, administrativos, ¿no? Y bueno, agregaría uno más, porque estando en un puesto directivo, de verdad que la salud se ve afectada, porque estamos llamadas y llamados a rendir, a estar presentes, sea la hora que sea, porque te pueden decir, entonces no puedes con el compromiso, mejor retírate. O aquí me urge que entregues este documento, yo no sé cómo le vas a hacer, sea la hora que sea, lo tienes que entregar. No. Entonces, malpasadas, desvelos, insomnio. En mi primer año de gestión, yo tuve colitis, tuve gastritis, dolores de cabeza, se me empezó a caer el cabello. No, entonces, ahora, por supuesto, tuve que hacerme responsable de todo eso y decir, bueno, necesito espacios para mí. Empecé a poner límites, empecé a cuidar más mi alimentación, empecé a buscar un espacio para ejercitarme, pero son cosas que yo he tenido que hacer. Claro. ¿No? Y entiendo, ¿no? Haciendo una reflexión crítica, que es parte, pues, del neoliberalismo en donde las instituciones te van a hacer responsable a ti. Ellos nunca van a ser responsables de tu salud ni de lo que te pase. La responsabilidad está depositada en cada sujeto, sujeta. Entonces, pues bueno, como te digo, si uno tiene ese poder, lo tenemos todos, todas, pues ejerce. Yo lo que he hecho, ¿sabes qué? Yo hasta aquí termino mi jornada laboral y ya aprendí a decir, bueno, si no lo pude hacer, no se van a caer los muros de la facultad, no se va a caer la facultad va a seguir mañana conmigo, sin mí. Eso. Entonces fue por supuesto que una reflexión que se escucha fácil, pero me llevé mi tiempo, porque decía, no, yo tengo que cumplir, es que si no lo hago, ¿qué van a decir? Claro. Es que si no lo hago me van a decir, oye, no estás cumpliendo. Pero después dije, bueno, pero soy humana. También en mi facultad tienen una mirada crítica y creo que va a haber una comprensión y más bien estos límites pues que pone la burocracia están como en otro nivel, en otro ámbito, y creo que pues sí serían como estos grandes retos que uno tiene que enfrentar, pero el de la salud de pronto, no solo física, sino también emocional, pues claro, es como de las más delicadas, ¿no? Y que uno de repente pasa de largo, ¿no? Justamente en el cumplir el reto, ¿no? En el sí sentirte que lo estás logrando, ¿no? Y demás, llegas arrastrando, ¿no? O sea, llegas así como puedes, Sí, pues es no pensarte. Claro. O sea, es no tomarte en cuenta. Entonces, ahora lo más que hago es, bueno,
tengo este listado de compromisos, voy a ir sacando los más prioritarios y los demás voy a buscar mis tiempos y mis espacios, porque también otra cosa de lo que yo veo afectado, pues son mis propios proyectos académicos. Y eso multiplica el trabajo, porque además de la administración, de todo lo que tengo que responder como directora, está la docencia, las planeaciones, preparar la clase, evaluar, dar asesoría, a veces hacerla de psicóloga. Y si yo quiero investigar y si quiero escribir, porque me encanta también la investigación, necesito darme mi tiempo y mi espacio para escribir y para investigar. Entonces, también he aprendido a darme esos momentos. Este día no voy a tocar nada de la administración, porque este día es para leer, para pensar, para escribir, ¿no? Pero esa reflexión, pues sí me costó trabajo llegar a ella. Casi estamos abordando el tema, pero quisiera que nos hablaras un poco de tu proceso creativo para buscar un tema de indagación, para ir hacia él. Veía una charla, la inició Carlitos, no recuerdo bien cuál era, o sea, el marco, pues, pero era algo así como la investigación rumbo al proceso creativo, una cosa así, ¿no? Como sí. Para no realizar los procesos de investigación como una cosa muy normativa, muy cuadrada, sino más bien un momento también de reflexión, de liberación, de todo esto. Entonces quisiera saber un poco cómo es tu proceso creativo, cómo inicias, cómo indagas, de qué te apoyas. Bueno, básicamente de lo que yo escribo son en 2 líneas temáticas. Como me interesa mucho, pues visibilizar que también el medio ambiente sufre transgresiones y que nuestra forma de vida, es un tema incómodo, ¿no? Nuestra forma de vida pues también tiene consecuencias en el ecosistema, y que el planeta pues es un ente viviente que también es sujeto de derechos. Entonces es algo que a mí me llama la atención, sobre eso me gusta escribir, y este proceso creativo implica tener un espacio de armonía, es decir, diseñar en casa un espacio para la concentración, no sé, un café, claro, empezar a leer algunas notas, y básicamente para mí escribir es una oportunidad de decirle al mundo lo que pienso, es posicionarme ética y políticamente. Por ejemplo, uno de los escritos que más he disfrutado ha sido mi tesis de maestría, porque quise visibilizar algo que pareciera normal y que es una práctica consumista diferenciada con un sector de la población que tiene mayor capacidad adquisitiva, ¿no? Que tiene más lana, pues, a diferencia del resto de la población de Minatitlán, y que se ha asumido normal porque pertenecen a un sector petrolero y como ganan más, pareciera que tienen el derecho de consumir, derrochar, tirar, además contaminar y generar una dinámica de exclusión y segregación. Entonces, eso me gusta posicionar como lo incómodo, y como también mirar que hay posibilidades también. No centrarme en lo negativo, no centrarme como, a ver, este es el escenario todo caótico, sino a ver cuáles son otras vías y qué podríamos hacer para transformarnos, ¿no? Para emanciparnos, para estar siempre cuestionándonos. Y otras de las áreas que a mí me gusta y que últimamente creo que, pues a partir de la influencia de José Manuel, pues es escribir sobre historia de la educación. Si bien yo escribía sobre políticas educativas, porque también me gusta cuestionar, a ver, ¿y esta política educativa cuál es el ideal que plantea? Okay. ¿Cómo nos está ahora colonizando? ¿Qué contenidos se está colocando como importantes, no? Por ejemplo, con la escuela, la nueva escuela mexicana, ¿qué contenidos? Porque de fondo hay un ideal, de fondo hay una intención política de un tipo de ciudadano o ciudadana, claro, que se quiere formar. Entonces, eso es lo que me gusta ver. Pero José Manuel, como ahora está haciendo muchas lecturas del Porfiriato, de la Revolución, del proyecto educativo, pues hemos compartido algunas miradas, y también me he permitido escribir y posicionarme recientemente también, antes de escribir sobre las historias de Petra Calatayud, de Felipa Flores.
escribimos sobre un pensador que también en la época del Porfiriato y que fue Sherwell, y él hizo un libro de texto sobre historia. Su libro se llama Historia Patria. Ok. Y lo que él veía, él como historiador, ¿no? Veía pues cuál era esta intencionalidad de la época, porque eso a veces me cuesta trabajo pensarlo como historiador, lo pienso en mi tiempo actual. Y él me dice, tenemos que remontarnos a la época. Okay. La lectura que tú tienes que hacer de ese libro es de ese sistema de valores. Sí, así es, de ese sistema de valores, de ese sistema de creencias y de pensamiento, y creo que ahí hay un proceso creativo. Sí. Cuando me siento a investigar, no puedo hacer una lectura anacrónica, tengo que situarme en el momento, en el espacio, entonces es como un viaje que hacemos, porque yo no puedo poner mis categorías actuales para describir una realidad del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ese diálogo ha sido muy, muy importante, y que también cuando yo escribo comparto mis textos, mis bosquejos, lo platico con José Carlos, con Arturo Narváez, y ellos van también pues complementando. Yo creo que el proceso creativo no es individual, es colectivo, y yo siento que dialogo con los autores y autoras que leo, les hago preguntas, ¿no? Que me las responden a través de sus textos, de sus escritos. Entonces yo así lo asumo, porque si no, de otra manera sería algo muy monótono, vacío. Entonces yo asumo que estoy dialogando con los autores, con las autoras, y que me estoy posicionando, y eso es algo que me encanta, que le estoy diciendo a los demás, mira, esto es lo que yo pienso, siento, asumo, creo, claro. ¿no? Oye, tú quisiera preguntarte, ¿por qué crees que es importante escribir e investigar? O sea, un poco pensando esperando que esto lo puedan ver personas jóvenes que están estudiando o que están preguntándose qué es lo que quieren estudiar o empezando su camino profesional. Yo creo que la escritura viene muy de la mano del proceso creativo, ¿no? Nos ayuda a la reflexión. Sí. De repente me he encontrado con muchos diarios de mujeres, ¿no? Y ahí está el proceso de reflexión, y es bien interesante cuando empiezas a leer eso. Entonces me gustaría preguntarte eso, ¿por qué crees que es importante escribir e investigar? Bueno, yo creo que son dos habilidades muy importantes que nos llevan a otras, y porque porque leyendo descubrimos el mundo. Leyendo nos permite saber de nuestra historia, de quiénes somos, de cómo ha evolucionado el pensamiento. Sé que ahora con las tecnologías pues es mucho más fácil, ¿no? En el sentido de tener acceso a la información, y que eso antes era muy complicado, que solamente en ciertos recintos, en bibliotecas, y no todas las personas podíamos. Yo en un seminario que tuve de tesis con las estudiantes, porque de pronto hacer una tesis es, ¡ay, escribir una tesis, qué horrible!, ¿no? Y yo les decía, mujeres, escriban y lean, porque mucho tiempo se nos fue negado, porque mucho tiempo no se podía. Ustedes que ahora tienen la oportunidad, escriban sobre ustedes, escriban sobre sus historias. Y yo creo que se nos ha enseñado a lo mejor que la escritura, la lectura es algo tan aburrido, pero claro que no, te permite entonces tener una identidad, te permite conocer tu historia y te permite conocer el mundo, ¿no? Lees a través de otros escritores, escritoras que vivieron en otra época que no te tocó, y es un viaje en el tiempo. Entonces, pues yo invitaría a que lo viéramos así, la lectura como un viaje en el tiempo y la escritura como una posibilidad de posicionarnos, de decirnos quiénes somos, qué pensamos, qué queremos proponer, porque la lectura siempre debe tener una propuesta. Desde mi punto de vista, no se tiene que quedar solo en la descripción de así fueron las cosas, sino tiene que tener una narración hacia el cambio, hacia la praxis, hacia la transformación. Entonces, pues creo que esa es una oportunidad para las nuevas generaciones de ir pensando la escritura, la lectura como habilidades complementarias de cualquier actividad profesional. Yo creo que son fundamentales, ¿no? Muchas gracias, muchísimas gracias. Oye, ¿qué es lo siguiente que necesitas hacer? ¿Qué está en la agenda así
de una forma pasional y aguerrida en tu vida? Bueno, pues lo que quisiera ahora es hacer todo un recuento quisiera escribir un libro sobre la defensa del territorio. Quiero hacer visible a las personas que lo hacen por nosotras, por nosotros, que por diferentes ocupaciones, por diferentes situaciones no podemos acompañarles en algún movimiento, en alguna lucha. Y mi intención es visibilizar, por ejemplo, qué tipos de violencias sufren quienes defienden el territorio. De hecho, ya tengo un pequeño bosquejo que lo he titulado ¿Y quién defiende a los defensores y defensoras del territorio?, ¿no? Entonces, creo que es un tema pues también incómodo y que no es tan visible, tan dialogado, y sí me preocupa porque pues yo conozco diversos colectivos y veo que son personas adultas, que son las y los defensores del territorio, pero que, por ejemplo, aquí en Jalapa, en nuestro contexto, hay muchos jóvenes, y me gustaría justo ir visibilizando este relevo generacional, ¿no? Que es importante que siga, que se forma, que permanezca, y también sistematizar ahí que ya hay otras formas de hacer lucha y protesta ahora con las tecnologías. Sí, claro. ¿No? Y que son medios también muy, muy potentes, ¿no? Entonces, pues eso está como en la agenda, como seguir escribiendo, seguir visibilizando, y que también es diferenciada las violencias de las mujeres que son defensoras y de los hombres. Entonces, poder pues hacer esa contribución al campo de la investigación. Qué chido, muchísimas gracias por todo lo que haces, por el tiempo que te has tomado en compartir con nosotros. Y me gustaría pedirte que pienses en una persona a la que creas que podamos entrevistar acá, que pueda hacer un aporte también a las personas que nos puedan ver. Ay, con gusto, sí. Acá te paso la libretita para Muy que bien. anotes el nombre de la persona. Nosotros veremos ahí cómo stalkearla, cómo buscarlo, mientras yo doy los agradecimientos necesarios a todo el equipo de trabajo. Muchísimas gracias a Dieguito, a Jared, a Lee, a Dani, me falta a Martinillo, muchísimas gracias, a Pau también, que nos acompaña el día de hoy, y a la Cochinita Monforte, a todos los espacios que nos han abierto las puertas para realizar este proyecto. Muchísimas gracias a todos y todas ellas. Este proyecto ha sido una suma de esfuerzos conjuntos muy que yo valoro muchísimo. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Esto terminamos normalmente con un ejercicio de asociación de palabras. Muy bien. Entonces, la dinámica es la siguiente. Yo digo una palabra que creo que está relacionada un poco a tu trayectoria, a tu formación, a lo que nos has comentado, y tú dices una palabra que se relacione con ella, ¿vale? Okay, no importa, lo primero que venga a la mente. Muy bien. Bueno, entonces, pedagogía. Conciencia política. Escritura. Creatividad. Creación. Libertad. Familia. Amor. Sociología. Pensamiento. Colaboración. Empatía. Igualdad. Ética. Jauría. Amistad. Casa. Amor. Cultura. Libertad. Sentipensar. Resistencia. Educación. Criticidad. Vida. Todo, todo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Dianita, por tomarte el tiempo. Quiero mandar un saludo a mi amigo José Carlos, que fue el vínculo aquí para poder conocerte, para platicar contigo, y espero que mucho más adelante también podamos tener un tiempo y un espacio para compartir con todos tus colegas, que aparte pues, son súper interesantes, los queremos, bueno, yo los quiero mucho, seguramente tú los quieres más, para poder dialogar con todos y todas ellas. Muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo más. No, pues agradecerte también, porque creo que este proyecto es bastante valioso, porque a veces no tenemos ese ejercicio de contar, ¿no?, lo que vamos haciendo, lo que pensamos, y que ojalá esto pueda interpelar, pueda inspirar, pueda ayudar. Pues esa es la intención de compartir. Así que agradecerte también la invitación. Gracias, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Si llegaron hasta este punto, muchísimas gracias. Seguramente habrá muchas otras opciones en el internet que les estarán ahí bombardeando, pero si llegamos a este momento, estamos muy agradecidos de que nos hayan regalado su atención.
Y bueno, muchas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio. A ver hasta dónde nos vamos. Bueno, gracias. Chao, chao.